Muy buenos días, niños y niñas. ¿Cómo estuvo este fin de semana disfrutando en familia de las diferentes actividades? Hoy vamos a ver un nuevo tema y es el sonido. El sonido es una forma de energía. Todo lo que nosotros escuchamos a nuestro alrededor, sean sonidos agradables, desagradables, suaves, graves, de la misma naturaleza, hacen que nosotros imaginemos, nos recreemos con estas formas que tenemos también de energía. Veamos de qué se trata. El sonido es una vibración o movimiento pequeño y muy rápido. Cuando algo se mueve, produce una vibración en el aire y así surge el sonido. También el sonido puede producir el movimiento de los cuerpos. El sonido se propaga siempre a través de la materia. Esta materia puede ser el aire, vidrio, pero no puede propagarse en el vacío. Tiene unas características especiales y es la velocidad. La velocidad de la propagación del sonido depende de la materia en el que está y de la temperatura. Por ejemplo, en los sólidos, donde la distancia entre las partículas es fija, la velocidad permanece prácticamente constante. Sólidos, entonces, por ejemplo, una mesa, una misma casa, un árbol, ¿cierto? Es constante, o sea, se queda quietico. En los líquidos y sobre todo en los gases, la velocidad aumenta con la temperatura, porque las partículas del gas se mueven con más velocidad. Por ejemplo, el sonido de las olas del mar. Los que hemos tenido oportunidad de estar cerca o de haber ido al mar, nosotros escuchamos ese sonido fuerte que hace el agua. Aquí vemos una forma de nosotros entender un poquito más lo que es el sonido. El eco. ¿Qué es el eco? Es una repetición del sonido producido por la reflexión del sonido en un objeto. Por lo tanto, un eco es una onda sonora reflejada. Aquí vemos un ejemplo muy claro. Y es acá estos señores que van en un barco. Ellos hablan, gritan, pero este sonido pega o golpea o choca contra las rocas y se escucha de nuevo. O nosotros cuando estamos en un lugar muy solitario, por ejemplo, cerca a un bosque y no hayan más sonidos, nosotros hablamos y se escucha de nuevo ese eco. Entonces es la repetición de un sonido cuando se choca contra un elemento sólido. Generalmente se utilizan 4 cualidades para un sonido, pero está en el sonido musical. Ya esto pasamos a la parte musical. Y es que tiene intensidad, tono, timbre y duración. Cada uno de estos se llaman atributos y depende de uno o de más parámetros físicos que pueden ser medidos. Desde el punto de vista de la intensidad, los sonidos pueden dividirse en fuertes y débiles. Pero también el sonido tiene unas características que es el tono, intensidad y timbre. El tono permite diferenciar un sonido agudo de uno grave. Por ejemplo, la voz de las mujeres es mucho más agudo y el voz del hombre es grave. La intensidad permite diferenciar un sonido fuerte de uno débil. Por ejemplo, al romper un globo es un sonido fuerte y uno suave sería el susurro de una hoja cuando cae. Timbre permite identificar el objeto o instrumento que produce el sonido. Por ejemplo, el timbre que nos permite reconocer la voz de una persona cuando habla. Esto sucede, por ejemplo, cuando los niños, los bebés, cuando son bebés, los niños distinguen la voz de la mamá. Entonces estas son las 3 características que identifican al sonido: tono, intensidad y timbre. Aquí vamos a ver qué es el sonido. Entonces de nuevo vamos a recordar, es el efecto producido por los cuerpos cuando vibran. Es una de las formas de energía. Una vibración es un movimiento pequeño y muy rápido. Cuando algo se mueve, produce una vibración en el aire y así surge el sonido. Niños y niñas, aquí tenemos muy resumido qué es el sonido, que es una forma de energía que se propaga mediante vibraciones, que tiene unas cualidades que son la intensidad, tono y timbre, que originan sonidos débiles, fuertes, origina sonidos agudos y graves, y timbre distingue los sonidos de los objetos que lo producen. Pero tenemos también la intensidad. Tenemos 3 formas de sonidos. El primero es el sónico, que son los sonidos que percibe el ser humano, por ejemplo, la voz de la persona o cuando nosotros utilizamos algún electrodoméstico, se llamarían sónicos. Está el ultrasonido.
no son percibidos, nosotros los seres humanos no lo percibimos. Por ejemplo, las soldadoras de espaciales, por ejemplo, cuando se hacen algún tipo de estos trabajos. Y un ultrasonido también lo perciben, esta clase de sonido lo perciben los animales. Por ejemplo, el murciélago cuando se acerca a un ave, el delfín cuando escucha el sonido de los peces, y aquí otro ultrasonido es, por ejemplo, un submarino. Entonces, esto nosotros, los seres humanos, no lo percibimos, lo perciben esta clase de animales. Y el último y el más especial, lo llamaría, es el infrasónico. Son aquellos sonidos que el ser humano tampoco los podemos percibir ni escuchar porque son demasiado bajos. Se dice que hay un animal que lo percibe perfectamente y son los elefantes. Entonces ellos perciben estos sonidos que nosotros no podemos escuchar ni percibir. Entonces estas son las tres clases de formas del sonido de acuerdo a su intensidad: los sónicos, el ultrasonido y el infrasónico. Actividad: en el cuaderno escribe la fecha de hoy como título: el sonido, una forma de energía. Luego hacer el mapa conceptual que aparece en la diapositiva 4, observar el video que aparece a continuación y decir que le gustó, desarrollar las páginas 122 y 123 del libro guía. Niños y niñas, que tengan un excelente día.